Hola. Hola. ¿Cómo les va? Si les doy tiempo a los que están terminando de servirse para que lleguen a destino. ¿Cómo les va a todos? Un placer volver a saludarlos. Estos almuerzos académicos, que ya nos queda uno solo más aparte de este y cerramos el año, son siempre momentos de buen intercambio. Así que anoto a la cuenta de los almuerzos el que cada vez charlamos más, nos levantamos más de una mesa para ir a la otra, y esto creo que es un buen dato. Bueno, bienvenidos todos como siempre, un placer tenerlos a todos juntos en este almuerzo académico. Como ustedes saben, siempre tenemos un orador que nos provoca un rato y nos motiva algunas reflexiones, y en esta ocasión es Juan Sola. Calculo que a Juan lo conocen porque está casi inventariado con los muebles de la casa. Tan inventariado como yo, Juan, ni más ni menos. Juan es profesor titular de Derecho Constitucional, es uno de los titulares de Derecho Constitucional de la Casa, que es un área en la que trabajó desde que todos éramos muy chicos en esta facultad. Y también es el director de la maestría en Derecho y Economía, que fue la segunda maestría que tuvo esta casa, una maestría que sigue convocando personas que quieren participar de ella. Iba a decir adherentes, pero en realidad no son adherentes, son estudiantes que se inscriben y allí hacen cosas. Una maestría que creció, que tiene un centro de Derecho y Economía, que ha logrado una asociación estratégica con la Universidad de Columbia, con el Premio Nobel Edmund Phelps, que entrega premios todos los años a través de la medalla Phelps. Así que una maestría con trabajo fecundo. Juan nos propone hoy una presentación de aproximadamente unos 30 minutos sobre la Constitución como instrumento económico, y como siempre luego de eso podremos intercambiar un rato y después tomamos café. Así que yo le agradezco por adelantado a Juan, que convengo no tenía demasiadas posibilidades de decirme que no, ahí se ríen, por esta invitación, y estoy seguro que todos vamos a aprovechar su exposición. Gracias, Juan. Yo le agradezco a Mónica, que es cierto, nos conocemos desde... No, hacíamos el doctorado, cursamos el doctorado juntos, se puede hacer cualquier edad. Esta oportunidad que tengo de arruinarles el almuerzo. La idea de la Constitución como instrumento económico en realidad en la Argentina es muy vieja. Y está en el centro del primer debate constitucional que tuvimos, debate no concretado, aunque hubo de otro tipo, entre Alberdi y Sarmiento. Alberdi es un personaje bastante equívoco, el profesor Sanguinetti nos habló los otros días sobre eso, pero tiene dos libros en los cuales insistía que la Constitución era un programa de gobierno. Uno muy conocido, el Sistema Económico y Rentístico de la Constitución Argentina, y otro fragmentario sobre política internacional. Alberdi desconfiaba de la sociedad argentina. Decía, hemos heredado una sociedad de colonos basados en el sistema español del monopolio. Por lo tanto, tenemos que tener una Constitución que tenga un gran esfuerzo derogatorio, que derogue las leyes de Carlos V, Felipe II, y tiene una larga, pero que además de derogarlas con grandes temas que él plantea, critica, por ejemplo, los altos impuestos, critica y sobre todo desconfía de un tema que después se hizo muy supuestamente alberdiano, que eran las leyes que reglamentaran su ejercicio. Dijo, esas leyes van a ser las que nos van a destruir la Constitución. Salvo que hagamos dos cosas, consideremos la Constitución como un programa de gobierno, es decir, una teoría valorativa de la Constitución, y que aceptemos o respetemos las declaraciones de derechos y los principios, digamos, valorativos, las declaraciones y los derechos. Frente a él está la otra visión, la visión sí del gran titán que creó un poco el derecho constitucional en la Argentina, nuestro ilustre predecesor Domingo Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento creó la Cátedra de Derecho Constitucional
cátedra que no era obligatoria, por lo tanto no sabemos si tuvo alumnos, y después como presidente la hizo obligatoria, con lo cual se terminó la discusión. Y de ahí hasta acá. Sarmiento tiene una idea distinta. Sarmiento hace una metáfora muy curiosa, dice, la Constitución es el remedio de nuestros males. En aquella época un remedio era una tisana, dice, y la tisana viene envuelta con las instrucciones. Estas instrucciones son los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que él hace traducir y traducir los libros, y por lo tanto la Argentina trae por primera vez al debate constitucional una constitución no como valores, sino como proceso. Y es esta visión que podemos llamar sarmientina, ya no nos acordamos, pero que tuvo esta gran influencia desde el inicio. La Argentina tiene 150 años de control de constitucionalidad, que hace que tengamos una visión distinta a la que tienen otros países, salvo los que han seguido el sistema norteamericano. Y es que, en realidad, más que analizar ex ante el contenido de la Constitución, qué derechos tiene, cuáles tener, es decir, imaginar que puedo hacer una teoría simplemente por leer la Constitución, o tratadistas, la Constitución establece un mecanismo para resolver problemas que son, por supuesto, no previsibles. ¿Y por qué son no previsibles? Y aquí el primer gran economista que voy a citar hoy es Frank Knight. Frank Knight era un economista de los años 20, fue una de las grandes figuras de la Universidad de Chicago y estableció un primer criterio que se acepta hasta el día de hoy sin mayor discusión, que es la distinción entre incertidumbre y riesgo. El riesgo lo podemos calcular, por lo tanto lo podemos prever. No sabemos exactamente a quién le va a tocar el fatídico momento de que lo aplaste un colectivo cruzando Avenida Figueroa Alcorta, pero sí sabemos cuántas personas, generalmente de qué edades, a qué horarios. De hecho, las compañías de seguro viven de eso y de hecho además no somos neutrales frente al riesgo. Los humanos creemos que las cosas son peores que las que son. Por eso las compañías de seguro ganan plata. Pero frente a esto, Knight indicó que había otra actividad que no era previsible, que es la incertidumbre. La incertidumbre es aquello que no podemos prever, no podemos calcular, no podemos imaginar. Se la llama esta incertidumbre knightiana para distinguir la otra. Pero si Knight tiene razón, aparece un fenómeno para el derecho. No podemos prever el futuro, mucho más de lo que creíamos. Por lo tanto, imaginar que un texto tiene todas las respuestas, o imaginar que el legislador puede, de acuerdo a su conocimiento, prever el futuro, saber cómo se va a aplicar el derecho, es una fantasía. La realidad es que esa fantasía, que puede ser inclusive irrelevante, se transforma en un lugar de debate donde los nuevos problemas se irán resolviendo, creando un nuevo derecho. Porque esos son los precedentes constitucionales, normas constitucionales que los jueces podemos decir que crean, si les gustan, inventan y demás. La visión que generalmente tenemos en economía de la Constitución, por lo menos los que han escrito sobre eso, es imaginar a la Constitución como un contrato de largo plazo. En esto hay una mezcla de bandos autores muy importantes. El primero, sin duda, es el que todos leemos y creo queremos y admiramos, que es John Rawls. No hace falta que cite Teoría de la Justicia, supuestamente todos ustedes la conocen y espero que la compartan. Rawls juntó consigo mismo, esto es fantástico, ¿no? Además es un número oculto, con lo cual la incertidumbre aumenta. Rawls, lo que se sabe menos, es que tuvo asociados o como admiradores algunos economistas muy distinguidos, que no pensaban igual que él ideológicamente. Bueno, uno es Phelps, como ustedes saben, Rawls convivió un año con Phelps, convivió en el sentido de compartir oficina, no otra cosa. Y lo cita al final de Teoría de la Justicia porque es el último borrador de la Teoría de la Justicia, y lo que cuenta Ned es que le corrigió la mala economía de Rawls. Pero en una posición muy parecida a la de Rawls y admirada, mutuamente admirada, esta de James Buchanan, Premio Nobel de Economía. James Buchanan, que se definía a sí mismo un jovesiano
democrático, también consideraba la Constitución como un contrato. Y estableció alguna corrección interesante en Rawls cuando dijo, en realidad siempre, no hay en realidad velo de ignorancia al inicio del contrato, sino hay un velo de incertidumbre que es permanente, porque nosotros no sabemos cuál es el futuro. Por lo tanto, el pensamiento rawlsiano rige independientemente de algunas complejidades en su teoría. El otro, que curiosamente tenía una posición opuesta a Rawls, pero cambió, es Friedrich von Hayek. Hayek pensaba en los derechos naturales, pero él cambió de opinión, sobre todo porque la idea del contrato está muy cerca de su idea del derecho como orden espontáneo. No espontáneo porque sale inesperadamente, sino espontáneo porque el derecho está disperso. De las muchas grandes contribuciones de Hayek es que el conocimiento es disperso, es decir, no lo podemos planificar. Siempre va a haber nuevas situaciones. Es más, son deseables, porque permiten innovación y demás. Si el derecho es un orden espontáneo, es decir, que se tiene que concretar de alguna manera. Y aquí aparece una vieja doctrina, contractualista también, que surgió en la Corte Suprema de Estados Unidos y después fue concretada por el gran premio Nobel también de Economía, que es Oliver Williamson. La vieja idea de la Constitución contractualista está en el clásico caso, que yo imagino todos conocen, espero que citen, McCulloch versus Maryland, en el cual en 1819 se decidió sobre la constitucionalidad del Banco de los Estados Unidos. Pero ahí se hace un argumento que es muy importante para entender por qué la Constitución se asocia a este fenómeno de conocimiento disperso. ¿Qué dice John Marshall? La Constitución, de primero usa la famosa frase, no olviden que es una Constitución la que estamos interpretando y no tiene la verbosidad de un código. ¿Pero por qué no puede tener la verbosidad de un código? Podemos hacer una Constitución de 4.000 artículos, o 2.000 y algo, como es el nuevo código. Porque la realidad es que si la Constitución dura para los tiempos, como dice en el mismo fallo, si es muy verbosa, va a tener que ser cambiada y renegociada continuamente. Por lo tanto, tenemos que tener una Constitución que sea de breves términos, lacónica. Ahora, si es lacónica, ¿cómo resolvemos los problemas? Y entonces, eso no lo dice en este caso, porque ya lo había dicho en Marbury, la Constitución es completada por los fallos de la Corte. En terminología ya económica y moderna, diremos, la Constitución es un contrato de largo plazo y tiene, como dice Williamson, una estructura de gobierno. Esa estructura de gobierno son los jueces y la Corte Suprema finalmente. Williamson desarrolló la teoría de los contratos de largo plazo por un problema muy similar, que eran sobre todo los contratos de servicios públicos. Toda la teoría de los entes, reguladores y demás, que imagino que muchos de ustedes conocen y trabajan, es la base económica es Oliver Williamson. Y la idea del corporate governance, que se maneja en derecho privado, llevada a la Constitución, es esta estructura de gobierno que es la que de alguna manera nos dice el contenido que tiene la Constitución para los problemas que se nos plantean. Por lo tanto, imaginar a la Constitución, de acuerdo a lo que decía originalmente Alberdi o Sarmiento, es un poco irrelevante. El debate es cotidiano y el debate lo hacemos en sede judicial. Esto hay que pensarlo también. La idea de la constitución de un contrato de largo plazo no es una metáfora, es un modelo, es decir, se utiliza para sacar conclusiones y de alguna manera prever comportamientos futuros. Esta distinción es importante, aunque hay metáforas muy interesantes. Para homenaje al doctor Alegre, que siempre me cita Dworkin, no puedo dejar de mencionar la famosa metáfora, la Constitución es una novela por entregas, a chain novel, y es cierto, es absolutamente cierto, es un texto abierto y abierto a debate. Ahora, ¿es esto legítimo? Este es el problema que la primera duda. Y yo diría que esto es legítimo por varios puntos. Primero, pensemos en el derecho en general.
En la década del 50 no se publicó, se mimeografió un libro que tuvo una enorme influencia en el derecho en Estados Unidos, el libro de Hart y Sachs, dos decanos de Harvard, un libro que se llama El proceso legal, The Legal Process. Ese libro formó generaciones de estudiantes que se lo pasaron en mimeógrafo, finalmente fue publicado en 1993, 50 años antes. La gran obra de Hart, fundamentalmente de Hart y Sachs, es pensar el derecho como un proceso y no como una norma inicial. Es decir, empezar a analizar el derecho como solución a problemas y cómo resolver mejor esos problemas, antes de que pensar que yo tengo un silogismo, la Constitución arriba y todo lo demás. Esta visión se sumó a otra, a muchas, pero quiero mencionar dos por su enorme trascendencia. Una, la de Frank Meckelman, la del Town Hall, es decir, la idea que el debate judicial era similar al debate que se producía en una asamblea municipal, donde las personas, antes de que le fuera aplicada una norma, participaban en la decisión. Esto fue tomado por la gran obra de Jürgen Habermas, hay una traducción en inglés fantástica, Between Facts and Norms, hecha en el MIT, que recomiendo. La castellana es un poco farragosa, digamos. Pero la idea detrás de este pensamiento de Habermas es importante porque coincide con el pensamiento de autores, de economistas, probablemente sin conocerse o quizás no completamente. La idea que primero, cuando hace una norma legítima, estoy simplificando naturalmente, una norma es legítima cuando es autoimpuesta. Es decir, no hay mayor legitimidad que una norma que yo me impongo a mí mismo. Y ese debate se produce en sede judicial. Yo puedo, en esa transformación kelseniana que tanto se ha hablado, antes que la norma es impuesta, participo en su creación. No quiere decir que participe en el resultado. Pero de todas maneras es como un debate, y ese debate es en sí mismo democrático, porque, como bien argumenta Habermas cuando sostiene el derecho como diálogo, el derecho dialógico, yo voy llegando a un resultado después de un debate en el cual he participado con todos mis argumentos que van desde lo normativo a lo histórico, a lo económico, a lo valorativo. Esta idea que está en Habermas, yo creo que es parte de completa esta visión de Oliver Williamson, o le da un contenido jurídico. Ahora, ¿por qué la gente va a los tribunales? ¿Y por qué no busca la solución a sus problemas en materia legislativa? Bueno, la solución son los costos de transacción. Los costos de transacción de una decisión judicial son muy bajos. Por más que se tarde la decisión, por más que los abogados seamos a veces caros, cosa que es buena, digo, la realidad es que llegar a una decisión judicial, a una decisión constitucional, diríamos, a una norma constitucional que es un precedente, tiene costos muy bajos. Y esto hace que el derecho sea eficiente, esta forma de decisión sea eficiente. Cuando digo eficiencia me refiero al criterio de Pareto, al Kaldor-Hicks, no me refiero a eficiencia de costos, ninguna de esas cosas, ¿no? Sino, digamos, un sistema que nos permita resolver los problemas de una mejor manera, ya sea porque las dos partes, digamos, en un caso están mejor, o porque el que gana obtiene beneficios que son tanto mayores que el que pierde que pudiera compensar. Pero eso es fácil de entender. Y Posner sostiene esta teoría. El control judicial es eficiente porque si hay una norma ineficiente, es decir, que resuelve mal un problema, será atacada tantas veces hasta que cambie. En cambio, una norma eficiente se cumple y todo el mundo sigue adelante con su vida porque pleitear no creo que le guste a nadie de por sí. Entonces, aquí aparece esta segunda visión que ha sido estudiada por economistas recientes, o relativamente recientes, que es lo que se llama regulación a través del litigio. La teoría es así: toda legislación es innecesariamente incompleta, aún la más precisa. Solo sabremos qué contenido tiene cuando tengamos un caso. Y la norma que se dicta en el caso es la que la completa, es la que sabemos qué contenido tiene. Por eso, predecir cómo va a ser el nuevo Código Civil, le diría
que es bastante complejo. Cuando empecemos a tener casos concretos, yo creo que ahí veremos las soluciones. Esto no va en contra de los comentaristas, simplemente es un análisis. Esta regulation by litigation es uno de los grandes cambios, yo creo, del derecho espontáneo. Las nuevas cosas que surgen, y de hecho surgen todos los días. Acabo de entregar a la ley un comentario del caso Municipalidad de Berazategui, cómo pasan las acciones de clase en caso de que sean efectuadas por un órgano público, la creación del registro de acciones colectivas o de clase, en fin, todas cuestiones que han surgido no del pensamiento del legislador, sino del juez. Ahora, en la Constitución tenemos otro problema económico básico, que es el gobierno. El gobierno es un monopolio creado por la Constitución. Tiene el poder absoluto de la violencia. Aunque hay algunas excepciones. Como la idea de un gobierno monopolista, además de otros comportamientos monopolistas por parte de los gobernantes, lo lleva a situaciones complicadas. Entonces, ¿qué hizo la Constitución? Trató de dividir el monopolio. ¿Qué es lo que normalmente uno hace cuando está con frente a un monopolio? Lo regula de tal manera que, porque ¿qué hace el monopolio? Generalmente el monopolio obviamente es uno, y ofrece menos productos, menos bienes y servicios a un precio más alto. Esto es más o menos el monopolio, tiene que tener las dos características. Acá, ¿qué problema que teníamos? Bueno, tenemos un gobierno centralizado, que los bienes y servicios que nos ofrece, legislación y demás, iban a ser de menor calidad, menos estables y además que resuelven más los problemas. Y esta solución hace que el sistema de frenos y contrapesos y el sistema de división de poderes sea eficiente. ¿Por qué es eficiente? Ustedes dicen, bueno, pero tardan más las leyes. Justamente, el problema de la eficiencia es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. ¿Por qué? Porque si yo tengo un gobierno que decide cosas muy rápidos y en secreto, cualquier reglamento, tengo primero el riesgo de la búsqueda de rentas, que es el gran problema de regulación, pero además normas que cambian complejas, que cambian muy rápido y que no pueden ser conocidas. El costo de la información es uno de los costos más altos de la economía. Por lo tanto, el acceso a la información es una de las principales tareas que debe proveer el gobierno. Teniendo leyes más claras, por un proceso público abierto, es eficiente. Uno sabe cuáles son sus normas, sabe cómo se llegaron, puede inclusive participar en el debate. Y sobre todo tiene la posibilidad de atacar la norma en sede judicial. Hablé de información. Estos son los problemas centrales de la economía. Cuando el premio Nobel que asesora tanto a este gobierno, no le dieron el premio Nobel por criticar al Fondo Monetario, se lo dieron por teoría de la información. El principal problema que tenemos en una sociedad moderna es que la información es insuficiente, pero además es asimétrica. Es decir, no todos sabemos igual. Por lo tanto, es tan complicado regular. Ya vamos a ver por qué. Bueno, por lo tanto, la libertad de expresión no solo es un requisito de la democracia, sino además es eficiente. Cuanta mayor libertad de expresión hay, mayor información tiene la sociedad. Por lo tanto, debo insistir en este punto de por qué la libertad de expresión debe ser sostenida. Todos los que me critican porque no defiendo mucho el derecho de intimidad, es en realidad eso. Cuanta mayor información hay, es mejor para la sociedad. Es más fácil controlar y tiene una de las grandes características que tiene el mercado libre, que son la voz y la salida, es decir, la voz que yo puedo criticar las cuestiones y eventualmente comprar en otro lado o irme, votar con los pies. Ahora, si la información es asimétrica, tiene otro problema la regulación, toda la regulación, que no conozco todos los márgenes, es decir, el análisis marginal de todos los elementos. Por ejemplo, supongamos que yo voy a legislar un tema muy interesante que es la salud. Lo primero que voy a regular es el precio, que es el margen más fácil, digamos. Si es alto, si es bajo, si subió. Pero si yo lo regulo mal, tengo un problema. Supongamos que yo bajo el precio a un proveedor de salud.
Como tengo información asimétrica, lo compensa con algo que no está controlado, pero que yo no conozco, y él sí. Por ejemplo, las cesáreas duran 2 días en vez de 3. Entonces, la tarea de informativa de regulación es mucho más amplia de lo que parece. Y esto es algo que tienen que tener los jueces, porque los jueces, cuando regulan, tienen que estar seguros a quién pedir la información. Y a quién pedir la información fundamentalmente es a las partes. Y si las partes no alcanza, tiene otra institución que es el amicus curiae, que le trae mejor información para resolver bien. Es decir, no digo que no haya que resolver, todo lo contrario. Y el control debe ser estricto, solo que asegurémonos que esté abierto, frente a los márgenes ocultos. Hay otro problema en la regulación, un problema complicado, que es el problema, no hay regulación inocente. Toda regulación transfiere recursos. Y muchas veces se los transfiero al que no se los quiero transferir. Y este es un punto muy importante de conocer. Por eso, ¿por qué? Porque va de cabeza al punto central, diría, de toda regulación económica, que es la búsqueda de rentas. Las rentas son los beneficios que yo tengo que no vienen de la competencia. Es decir, beneficios que me provee el regulador. Normalmente son subsidios, a veces directos, a veces indirectos. Los abogados nos dedicamos a la búsqueda de rentas para nuestros clientes, es decir, darle beneficios ocultos. Y esto tiene dos gravedades. Una, por supuesto, que es mala regulación, pero tiene un problema mucho más complicado, que es un problema constitucional central, que es la igualdad. Por ejemplo, ustedes vinieron, yo les agradezco mucho, siempre es encantador conocerlos y que la gente lo escuche. Ahora, si yo fuera acá, en vez de estar yo acá, estuviera Lady Gaga, no haría falta, lo haríamos en la calle y la gente pagaría. Es decir, Lady Gaga, la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo en costos monetarios y de transacción de ir, en vez de escucharme a mí, salvo algunos leales como ustedes. Es normal que Lady Gaga gane más que yo. ¿Por qué? Porque todos están dispuestos a aportar a su productividad en el tema. Esto podríamos decir es una desigualdad genuina, pero hay desigualdades que no son genuinas, que son las de empresarios que obtienen beneficios muy altos por la regulación, por subsidios directos, por subsidios indirectos. Y esta desigualdad es la desigualdad que es perversa, porque ofrece menos bienes y además porque crea privilegios que en muchos casos son escandalosos. Un amigo mío decía, en realidad algunos subsidios a la industria son subsidios indirectos a las casas en Punta del Este. Y yo agregaría ahora, son subsidios directos y a veces no tan indirectos, a los edificios en Miami. Todos conocemos, no hace falta que aclare mucho. El otro gran tema que se plantea es el tema de los costos de transacción. Acá hay dos grandes artículos de Ronald Coase, el Premio Nobel de Economía en el 91. Uno es la teoría de la empresa. El artículo se llama La teoría de la empresa, The Theory of the Firm, en el cual habla el planteo de que hace el análisis de la organización de la empresa, pero sostiene un punto muy importante. Toda organización tiene que ser flexible. Y esta doctrina de la flexibilidad de las competencias se extrae, la doctrina de Coase es mucho más amplia, y por eso últimamente encontramos en Estados Unidos fallos importantes de la Corte en que establecen que las competencias no tienen que ser rígidas sino flexibles. Youngstown contra Sawyer, Youngstown Tube and Sheet Company versus Sawyer, y después todos los que siguieron, y en el caso del federalismo, el caso García. El otro gran tema de Coase es el teorema de Coase. El teorema de Coase es importante por varios motivos. No lo voy a analizar ahora del todo, pero nos lleva a esta reflexión. Primero transforma la responsabilidad civil en un contrato, lo cual es un cambio muy importante para todos los que se dediquen a derecho de daños. Pero más precisamente nos plantea un tema importante, el tema de regulación. Porque en realidad lo que nos dice Coase es, la legislación, en la medida que esté determinada, nos da una solución posible a un conflicto. Pero esa solución
tiene otra mejor, otra Pareto superior, digamos, que es la que las partes acordarían. ¿Y por qué las partes no acuerdan? Porque tienen altos costos de transacción. Y Secours tiene razón, el proceso judicial cambia. Ya no se trata de definir el derecho, sino de bajar los costos de transacción para que las partes de por sí lleguen a una solución que sea siempre eficiente, independientemente del derecho originalmente aplicable. Y una solución eficiente en el sentido de Pareto, las dos partes van a estar mejor. Es el fundamento económico de procesos de mediación o de lo que fuera. Pero además también va en el sentido de la regulación y por lo tanto nos da una nueva visión de lo que es el proceso legislativo. Esto nos lleva a dos reflexiones más que quiero hacerles antes de dejar. Uno es el tema del costo-beneficio, que está asociado al tema de la razonabilidad. Cada vez que hablo de costo-beneficio, algunos empiezan teorías de que voy a... Miren, los abogados somos unos desfachatados, porque hablamos de principios extraordinarios, pero la realidad es que valoramos todo. Vamos a tribunales para que nos den, en fin, plata, no importa los motivos, no quiero ser malhumorado, tedioso o de mal gusto, pero no pedimos. Me acuerdo una frase de Colmo que decía, ¿cuánto vale el honor de una doncella? Mire, yo no tengo la menor idea de cuánto vale una doncella, pero estoy seguro que un juez me va a decir cuánto vale. Es decir, la valoración está asociada al tema de los abogados. Ahora, el problema que tenemos es que no siempre valoramos bien. Por ejemplo, valoramos de distinta manera o en forma inestable. Le voy a plantear un caso que acaba de surgir en Estados Unidos, 15 días. Terminó en un fallo de la Corte. El Estado de Texas decidió que toda clínica que interrumpiera embarazos tenía que tener la misma estructura de un hospital general, es decir, un hospital en buena y debida forma, digamos. Esto era, por supuesto, las clínicas que interrumpen embarazos son clínicas mucho más sencillas. Esto lo hizo obviamente, es decir, el argumento utilizado de la salud pública y el argumento real era otro, obviamente. Esto lleva a dos conflictos. La Cámara Federal, creo que es no recuerdo el nombre, pero creo que es el 5º distrito, que está en Texas, dice, esto no lo podemos analizar de costo-beneficio, sino que hay que cumplir con la norma. El 7º circuito, Posner, dice, pero hagamos un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se busca realmente? ¿Se justifica este costo? Si las personas que van a interrumpir un embarazo tienen toda la seguridad que la van a obtener, que se puede medir claramente, porque una de las características del costo-beneficio es ese. Tengo que exigirle lo demás, porque lo demás en realidad lo estoy exigiendo para que efectivamente esa clínica cierre. La Corte Suprema, frente a este caso, hizo lo que a veces hacen los jueces, concedió la cautelar y no dio razones. Pero lo pueden leer en un artículo de Linda Greenhouse en el New York Times de la semana pasada. Es para enseñar a lo que se refiere el análisis de costo-beneficio. Medir exactamente cuál es el beneficio buscado en cualquier actividad, no solo en puentes y caminos. Y esto nos da una regla precisa en materia de lo que llamamos racionalidad. Para terminar, dije dos temas, bueno, dos ahora. Uno es la emergencia económica. La emergencia económica es un debate muy curioso para algunos economistas. Primero dio la base en un gran debate en la década del 30. Friedrich von Hayek versus Carl Schmitt. Friedrich von Hayek decir, hay que cumplir las normas siempre, aún en la crisis, por un argumento fundamentalmente económico, la incertidumbre. No aumentemos con el cambio normativo la incertidumbre que ya existe en la economía. Es decir, uno por lo menos sepa que algunas cosas van a ser estables en medio de la catástrofe. Enfrente, Carl Schmitt decía, por supuesto, la discrecionalidad del gobierno. ¿Quién es soberano? El soberano es el que dicta la emergencia, por lo tanto, la más amplia. John Taylor, que muchas veces lo hemos discutido con Douglas Elespe, nuestro gran financista, todos los temas financistas a Elespe, por favor. Soy director de maestría y director y muchas cosas más, y profesor de esta casa. John Taylor, en un planteo a raíz de la crisis del 2008, dijo, en realidad, podemos, por supuesto, tomar medidas, sobre todo en el famoso tema monetario que se hizo en Estados Unidos de préstamos y más, pero fuera de eso,
mantengamos rígidas o no cambiemos las normas existentes, porque cambiar las normas complica más la situación que la que ayuda. De hecho, ese resultado funcionó, porque, salvo las medidas tomadas en Estados Unidos en el 2008, esta terrible crisis de incertidumbre del 2008 no se puede comparar con la del 30. No porque sea más grave, sino porque pudimos resolverlo más. El otro problema que tengo es un problema más estructural. Estoy sosteniendo, un poco a cara de perro, que bueno, la Constitución tiene una estructura de gobierno, que es la Corte Suprema, que son precedentes, pero tengo dos economistas muy distinguidos que plantean la inestabilidad de las decisiones. El primero, como conocido, es el Marqués de Condorcet. Marqués de Condorcet sostiene que si hay la misma cantidad, en realidad se mantiene la misma cantidad de alternativas que decisores, las decisiones son cíclicas. Se llama la paradoja de Condorcet, que es un poco más... En general, tengo 3 jueces y 3 alternativas, esas decisiones van a ser cíclicas. Tengo que evitarlo. Pero esto se entra dentro de una idea más general de un gran economista, Kenneth Arrow. Kenneth Arrow revolucionó la teoría política en los años 40 con el teorema general de la imposibilidad. El teorema tiene sus vueltas, se lo puedo contar, pero fundamentalmente sostiene, les doy las 5, hay varias versiones, les doy una que es la que usamos generalmente en esto. Supongamos que somos un tribunal, todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su preferencia con respecto al derecho, ¿no? Cada uno, más o menos, sabe lo que cree. Y todos los demás la respetan, no las comparten, pero las respetan. La segunda es que podemos ordenar las preferencias libremente cada uno. Este caso es, por ejemplo, libertad de expresión y no de libertad religiosa, y no es de... En fin, como querramos. Es decir, tener nuestras visiones del derecho. Después, la otra alternativa es que cuando tomamos una decisión, excluimos decisiones irrelevantes. Es decir, miren, supongamos que yo fuera juez y le dijera, miren muchachos, ustedes deciden este tema, lo que quieran, busquen uno bien polémico, pero en el tema que votamos mañana me votan como yo quiero. Yo lo voto como ustedes quieran. Si yo hiciera eso, no sería un buen juez. Es más, está prohibido. Por lo tanto, alternativas irrelevantes deben ser excluidas. La otra, no dictatoriedad. Somos todos iguales, no hay ningún dictador. Nadie puede ordenar la agenda. Y el otro es el típico requerimiento de la transitividad, que nuestras decisiones sean transitivas, es decir, que no sean contradictorias. Arrow demuestra que estas 5 alternativas son imposibles. Vamos o a aceptar un dictador o vamos a tener decisiones inconsistentes. ¿Cómo salir de este tema? Y la salida en realidad no es tan complicada. No es tener un dictador en la corte, pero sino no permitir ordenar las preferencias. ¿Por qué? Porque hay que aceptar de alguna manera el principio de stare decisis o decisis, es decir, aceptar las decisiones que hemos tomado anteriormente, para evitar sino tener una especie de licuadora de precedentes que crea grandes problemas constitucionales. El primero es que yo tengo precedentes diferentes, tengo constituciones diferentes. A uno le pagan el depósito, digamos, ¿se acuerdan? Y al otro no. Pero tengo otro problema más. No sé cuál es el derecho, porque si el juez me va a decir el derecho, no sé cuál es. Y la otra es tener menos casos, la otra alternativa. En fin, yo les quería decir simplemente, nosotros tenemos un contrato constitucional, ese contrato constitucional nos permite debatir su contenido en los temas que nos son importantes, debatir la situación antes que la norma se nos aplique, y además nos permite incorporar información de todo tipo al debate, no solo lo normativo. Por lo tanto, podemos decir que nuestra Constitución, a través del control de constitucionalidad, no solo un sistema democrático, sino también un sistema eficiente. Muchas gracias. Un poco en el orden, ¿no? Bueno, no sé si nosotros somos eficientes, si tenemos dictadores, en fin.
La primera dictadora voy a terminar siendo yo. Se abrió el momento de las preguntas y de los comentarios. Así que... Tienen que preguntar. Cuanto antes pregunten, antes terminamos. Podemos hablar sin preguntas ni comentarios. No, porque yo sé que algunos... Sí, claro. Porque me lo dijo antes. Ahí llega. Use su vozarrón, doctor. Buenas tardes. Yo soy Gregorio Halaman, profesor adjunto de Teoría del Estado de esta casa. Y uno de los temas sobre los cuales he venido investigando bajo la dirección del ilustre doctor don Alberto Castells en el Instituto de Investigaciones Gioja, aquí arriba de nuestro, es el tema del hiperpresidencialismo. Mi pregunta apunta a esto. Este fenómeno de la expansión creciente de las facultades del Poder Ejecutivo, que ha recibido distintos nombres al paso del tiempo y que contemporáneamente se suele conocer como hiperpresidencialismo, entre otros. ¿Cuál es el impacto que proyecta sobre la economía a la luz de los estudios que se hayan hecho a este específico respecto? La respuesta es más corta de lo que usted imagina. La primera la hice, alguna vez le invitamos acá a Scalia. Me acuerdo que debate, ¿no? Scalia, juez de la Corte, y dijo, la primera función de la Corte Suprema es asegurar la división de poderes. Primera función. Y ante mi gran sorpresa, en ese momento sacó la Constitución soviética, ya que no existía. Y dice, miren, esta Constitución es mejor que la norteamericana. Miren los derechos que da. Y no se aplica a ninguno porque, evidentemente, la confusión de poderes frente a la división no existe. Así que la primera idea, si usted no tiene un tribunal que asegure que hay funciones que tiene que cumplir el legislativo y las tiene que cumplir él y nada más, y además que se establezcan algunos criterios que hemos tomado primero de sistemas parlamentarios y después de sistemas francamente corporativos o autoritarios. Bueno, nuestra ley de procedimiento administrativo la tomamos del sistema franquista y del sistema fascista, una cosa. Y entonces hablar de oportunidad, mérito y conveniencia, imposibilidad de que se revise, es una tontería. Por lo tanto, división de poderes y mayor penetración, mayor dedicación a la regulación económica es lo que hay que hacer para evitar el hiperpresidencialismo. Pero hay otro punto más. Usted me dijo qué consecuencias tiene, y las consecuencias son bastante fáciles. En general, los estudios dicen que los sistemas que son presidenciales y con sistemas electorales mayoritarios, no proporcionales, tienen impuestos más bajos y normas más estables. En cambio, los sistemas de confusión de poderes, el hiperpresidencialismo es un sistema de confusión. Muchos sistemas parlamentarios son autoritarios, ¿no? Mucho más de lo que la gente imagina inmediatamente. De hecho, a veces se ha utilizado el sistema parlamentario para tener la reelección permanente, ¿no? En general tiene impuestos más altos y además normas inestables, lo cual permite la regulación que favorezca a amigos, digamos, para decir la terminología periodística del día, ¿no? ¿Quién sigue? Dale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Sola y lo felicito por la conferencia recién dada. Yo lo voy a aprovechar, le voy a hacer dos preguntas, una general y una particular. La general es si considera que dentro de nuestro modelo constitucional existe un orden socioeconómico constitucionalizado. Y segundo, ¿qué opina de la regulación antimonopólica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y del fallo Grupo Clarín dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
primera es la teoría de Alberdi, que decía efectivamente eso. La Constitución la hemos establecido para derogar el sistema de monopolio. El sistema de monopolio es el sistema español, el sistema que no existía en Estados Unidos, pero acá sí. Y la verdad que en eso hemos avanzado mucho. Más allá de las obligaciones de los tratados internacionales, hay una serie de reglas que normalmente los países que lo siguen les va mejor, digamos. Libertad de comercio, en general, libertad internacional, moneda estable, cumplimiento de los contratos. Los contratos son ineficientes. Yo nunca entiendo por qué en la Argentina la gente desconfía de los contratos. Los contratos en general... Es por eso que en la Argentina no hay grandes contratos ni grandes arbitrajes. Hay muchos contratos importantes se firman, no en otro lado, se firman acá, pero con otro derecho. Por lo tanto, algunas reglas parece que la teoría de Alberdi es correcta. Cada vez que nosotros hemos intentado regulaciones fantasiosas, nos ha ido muy mal. Particularmente, y este es el punto que sí quiero expresar, en cuanto que es un sistema que permite la búsqueda de rentas. La búsqueda de rentas es, yo regulo toda la actividad económica para favorecer un sector, ya sea un productor de un producto acá o un producto en particular. Es por eso que en la Argentina no hay nuevas empresas. Si uno toma las 10 últimas empresas, las empresas más grandes de Estados Unidos ahora y hace 10 años, la variación es enorme. En la Argentina, más o menos lo mismo. Hace 50 años es más o menos lo mismo. Entonces, la regulación en ese sentido no solo creo que es inconstitucional, sino también eficiente. El problema del monopolio es un problema complicado en materia de libertad de expresión, porque el primer monopolio lo tiene primero el Estado. Sobre esto es un tema que ya hablé, ya pueden entrar en el SIG, ¿no? Yo hablé en el Amicus Curiae, invitado por la Corte. Entonces, en general, en el tema de medios de comunicación, estamos en el tema central de libertad de expresión, que es el tema particular de la eficiencia. Si yo no tengo acceso a la información barata, estoy condenado al estancamiento. Y en general, los que limitan información, en gran medida es el Estado. Porque tiene los medios, porque regula y demás. Y esto es muy grave. Con respecto al caso Clarín, creo que el problema de las leyes en la Argentina, tienen muchas leyes en la Argentina que se han dictado con un objetivo particular, es que no admiten ningún análisis serio. Si yo hago una ley para pegarle a un grupo empresario, estoy haciendo lo mismo que la búsqueda de rentas al revés, es decir, en vez de ayudarlo, perjudicarlo. Esto se ha hecho, bueno, estas cosas están inclusive en Alberdi, ¿no? Que decir, esta industria no. En la libertad de expresión, sí, frente al monopolio se permitía el contrabando. Yo creo que en libertad de expresión la sociedad busca alternativas de encontrar la libertad para expresarse, para obtener información, aunque sea sesgada, aunque sea información mala, pero de alguna manera es mejor que no tener nada. De la misma manera que la propaganda que dice este auto es bueno y este es malo, algo sé más que antes. Y por eso tengo que permitirlo. Por eso me pareció desafortunado el caso. Lo escribí, además no hace falta que lo diga, no tengo ningún interés con ninguna de las empresas. Hice todo ese disparate de patriota, nomás para decir algo, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, diría que sí en los dos casos, pero con estas características. Vamos. Los amigos, por favor, no me dejen así, solito acá adelante. No te dejan solo. Yo creo que es la hora del café, Son unos fastidiosos. No son fastidiosos. Yo creo que todos juntos podemos agradecerle a Juan estos comentarios que siempre nos actualizan y que nos permiten seguir visitando estoy utilizando un neologismo con el visitando a Alberdi y a otros, pero con una versión muchísimo más ayornada. Gracias, Juan. Hay café y masitas por ahí.